La historia inicia con Taichi, quien camina junto a su amiga de la infancia, mientras conversan sobre las clases y las actividades deportivas que elegirán. De pronto, Taichi escucha una misteriosa voz que lo llama y, al girarse, ve a un ciclista que se dirige directamente hacia ellos. Al mismo tiempo, en otro mundo, una princesa intenta completar un círculo mágico para realizar una invocación. Sin embargo, antes de finalizarlo, su compañero cae herido de gravedad y un hombre encapuchado aparece para detener el ritual. El intruso derrama sangre sobre la runa para inutilizarla, pero justo cuando intenta acabar con la princesa, el guardia moribundo reúne sus últimas fuerzas y atraviesa al atacante con su espada, pidiéndole a la princesa que escape. En ese instante, el círculo vuelve a brillar. Mientras tanto, Taichi, todavía desconcertado tras casi ser atropellado, nota bajo sus pies una runa luminosa que parece seguirlo. Alarmado, le pide a Rin que se aleje, empujándola fuera del círculo. Aún así, ella se niega a dejarlo atrás y lo abraza justo cuando ambos son absorbidos por un resplandor mágico. Cuando Taichi recupera la conciencia, se encuentra en un lugar desconocido y corre a despertar a Rin, que yace inconsciente. Más tarde, mientras intentan conseguir señal en sus celulares sin éxito, se cuestionan dónde están. Taichi sospecha que no es su mundo, ya que la luz le recordó a los videojuegos. Rin cree que exagera, pero pronto se sobresaltan al descubrir una enorme criatura con forma de caballo, un cuerno descomunal y ojos rojos brillantes. La bestia carga contra ellos con violencia, obligándolos a huir. Taichi ve un plan. Le pide a Rin que se esconda mientras él distrae a Monstruo. Ella protesta, temiendo que muera, pero él insiste en protegerla aunque arriesgue su vida. Le lanza piedras a la criatura y la provoca, pero sin éxito. Justo antes de ser alcanzado, un hechizo de viento hiere al animal seguido del ataque de un espadachín que aparece en escena. El caballo, sin embargo, resiste y escupe fuego. Desde los arbustos, un arquero dispara una flecha que lo inmoviliza. Uno de los aventureros explica que se trata de un caballo de obsidiana, una bestia feroz y carnívora, aunque valiosa. Una joven maga se encarga de incinerarlo con fuego y el grupo comienza a discutir quién recogerá los restos. Taichi observa a la distancia, comprendiendo que ese mundo es como un RPG, con magia, monstruos y reglas desconocidas. Sin embargo, no es un juego, sino una nueva realidad donde deberán sobrevivir. Horas después, acampando junto al grupo, Raquel, el líder, les pregunta de dónde provienen, pues sus ropas son extrañas y desconocían a esas criaturas. Rin evita responder, molesta, por lo que Taichi guarda silencio. Raquel no insiste, pero les advierte que es peligroso viajar sin armas, ya que los monstruos atacan constantemente los carruajes que van hacia la ciudad. Meggie, otra aventurera, recalca que no deberían estar solos. Finalmente, Barad accede a escoltarlos, aunque recomienda que Taichi aclare sus diferencias con Rin, pues se la nota enfadada. Más tarde, Taichi se acerca a ella. Rin niega estar enojada, pero él le recuerda que la conoce desde la niñez y percibe lo contrario. Ella le reprocha por arriesgarse imprudentemente, confesando que teme quedarse sola si él muere. Taichi entiende sus sentimientos y le promete que no volverá a actuar de esa forma, asegurando que a partir de ahora permanecerán juntos, pues, en un lugar tan incierto, solo se tienen el uno al otro. Al día siguiente, tras un viaje con los aventureros, finalmente llegan a la ciudad. Les muestran las calles principales y el gremio de aventureros. Aunque sorprende que quieran unirse, Taichi y Rin lo confirman. Necesitan dinero y es la forma más rápida de conseguirlo en este nuevo mundo. Tras despedirse, los aventureros prometen avanzar con calma y no ponerlos en riesgo. Raki, al escucharlos, comprende su situación y les avisa que estarán en una posada cercana por si necesitan ayuda. Además, les entregan algo de dinero para que puedan mantenerse unos días y adquirir equipo básico, gesto que Taichi y Rin agradecen profundamente. Horas más tarde, ambos llegan al gremio de aventureros. Allí los recibe Marie, la recepcionista, quien nota que son nuevos. Taichi le explica que quieren registrarse y ella les muestra un contrato con los acuerdos a firmar. Los chicos se sorprenden al descubrir que pueden leerlo con facilidad, pese a que las letras les parecen extrañas, y recuerdan que desde su llegada han podido comunicarse sin problemas con todos. Marie les informa que deben realizar una prueba de afinidad mágica, requisito indispensable para ser aceptados. El examen consiste en colocar la mano sobre una esfera de cristal. Rin, algo nerviosa, es la primera. Al principio no ocurre nada, lo que la decepciona, pero segundos después aparecen destellos de varios colores que dejan impactada a la recepcionista. Inquieta, pide a Taichi que también lo intente. Al hacerlo, el cristal se rompe al instante, dejando a Marie atónita. Ella se excusa, pidiéndoles esperar un momento, mientras los murmullos de otros aventureros se propagan por el salón. Enseguida aparece Gerard, el líder del gremio, acompañado de Miura,
conocida como la espadachina dorada. Geralt les comunica que por el momento no puedan registrarlos oficialmente, aunque eso no significa que estén vetados. Primero deben pasar por otro lugar. Ante la confusión de Tadashi, Geralt le asegura que pronto lo entenderán, y los deja bajo la guía de Miura. El grupo se dirige a una casa donde los recibe Lemilla, una poderosa maga. Miura le comenta la situación y Lemilla comprende de inmediato, explicándoles que ella misma les realizará una evaluación especial. Les entrega 2 tablillas mágicas para medir su fuerza y poder. Tras activar el hechizo, los resultados aparecen en letras brillantes, sorprendiendo a ambas maestras. Taishi teme no tener poder alguno, pero Lemilla les revela la verdad. Desde ese instante, serán sus aprendices. En paralelo, en el palacio, informan a su líder que la invocación no pudo ser saboteada por completo y que los convocados están perdidos, aunque ya se enviaron investigadores a rastrearlos. Lemilla detalla los resultados. Taishi posee 120.000 puntos de magia y Rin casi 50.000. Para ponerlo en perspectiva, una persona con 10.000 puntos ya es candidata a caballero o mago real. Ella misma, considerada una leyenda, con 42.000, queda sorprendida ante la magnitud del poder de ambos. Les advierte que si entrenan y dominan sus habilidades, alcanzarían rango S como aventureros mágicos, con la capacidad de proteger o destruir naciones enteras. Por ese motivo, Lemilla insiste en entrenarlos y pide que descansen antes de iniciar su formación. Al día siguiente, durante el desayuno, Lemilla comienza explicando cómo funciona la magia. Los magos canalizan su energía hacia los espíritus elementales, que manipulan los elementos a cambio de ese poder. Lo habitual es que un mago tenga afinidad con un único elemento, aunque existen excepciones. Miura domina 2, Lemilla 3, pero Rin resulta especial. Tiene afinidad con los 4 elementos básicos, lo que la convierte en alguien excepcional. Intrigado, Taishi pregunta por sus propios elementos. Lemilla le aclara que no es un mago, sino un hechicero. A diferencia de los magos, los hechiceros no ruegan a los espíritus, los ordenan y manipulan directamente, siempre que logren partar con ellos. Ese poder, bien dominado, podría devastar reinos enteros. Sin embargo, Taishi responde que no tiene interés en la política ni en conquistar naciones, lo que decepciona un poco a su maestra. Le explica que los hechiceros suelen descubrir con el tiempo si su afinidad recae en elementos especiales como luz, obscuridad o incluso tiempo. Por ahora, solo debe entrenar. Tras varias horas de práctica, Taishi se siente frustrado al no lograr materializar su magia. Entonces, escucha una voz que lo anima, creyendo que se trata de Lemilla, aunque decide seguir esforzándose. Mientras tanto, Rim es entrenada por Miura, quien enseña a invocar fuego a través de la imaginación de la combustión y el calor, guiándola en sus primeros pasos como maga. Durante su entrenamiento, Rin logra encender una llama, lo que sorprende a Miura, ya que lo consigue al primer intento. Sin embargo, Rin asegura que puede perfeccionarlo. Explica que al imaginar la combustión con madera, obtiene ese fuego, pero si visualiza una combustión más intensa, como la del Garas, el resultado es aún mayor. Para asombro de Miura, la llama se transforma en fuego azul, algo que nunca había presenciado. Horas después, Rin se reúne con Taichi, exhausto y frustrado por no completar el ejercicio de Lemilla. Ella lo anima a intentarlo otra vez. Taichi vuelve a escuchar esa misteriosa voz que le indica que el poder está en su centro. Aunque confundido, sigue las instrucciones y consigue canalizar su energía hasta la mano derecha, quedando impresionado con la fuerza que fluye en su cuerpo. Rin lo felicita, pero él le pregunta si escuchó la voz de una niña. Ella lo niega, preocupada de que sea un fantasma. Taichi prefiere ignorarlo y ambos van a cenar. Durante la comida, Lemilla felicita a Rin por su progreso, ya que Miura le contó lo rápido que dominó el hechizo. Luego responde a la duda de Taichi. Hasta que no descubra su elemento, no podrá usar magia ofensiva. En su lugar, deberá aprender a potenciar su cuerpo con energía mágica, lo que lo volverá un combatiente formidable. Con su poder casi ilimitado, no debe temer un límite de fuerza. Esa noche, Lemilla y Miura conversan sin poder dormir. Reconocen el potencial de los chicos y coinciden en que, aunque sospechan quiénes son y de dónde provienen, deben enfocarse en entrenarlos para que sobrevivan, pues cuando los demás descubran su poder, podrían convertirse en blancos muy peligrosos. Tras 3 semanas de práctica, Taichi derrota a un lobo gigante gracias al refuerzo físico, mientras que Rin elimina con facilidad una manada de conejos cornudos. Aburrida, combina 3 elementos y genera una descarga eléctrica que fulmina a todos a la vez.
Taichi la felicita, mostrándole que también venció a varias bestias mientras sus maestras los observan a la distancia. Miura se siente orgullosa porque Green apenas necesita encantamientos e incluso inventa hechizos nuevos. Mientras Lemilla sonría satisfecha, su plan avanzaba y la prueba final estaba cerca. Enfrentados nuevamente a un caballo de obsidiana, los chicos se muestran seguros y preparados. Al vencerlo, Lemilla les anuncia que superaron su examen de graduación y que regresarán a la ciudad para registrarse como aventureros. Sorprendidos, pero emocionados, recordaban que ese era su objetivo desde el inicio. Antes de partir, Lemilla les explica que ellos son extraviados, personas de otros mundos que llegan aquí, algunos por fallas espaciotemporales y otros por invocación. Sospecha que fueron traídos por un poderoso hechicero. Taichi se sorprende de que lo sepa, pero ella aclara que su poder descomunal y sus palabras extrañas lo delataron. Según Lemilla, solo hechiceros de espacio-tiempo pueden realizar un conjuro así y son extremadamente escasos incluso en un reino mágico. Taichi, entusiasmado, afirma que convertirse en aventureros facilitará encontrarlos para pedir que los devuelvan a su mundo. Lemilla solo sonríe, deseando que quizás sea posible, aunque por ahora deben descansar y disfrutar del camino. Esa noche, Taichi agradece a Rin por acompañarlo. Admite que, de haber llegado solo, probablemente ya habría muerto. Juntos prometen convertirse en grandes aventureros y regresar algún día a casa. Esa misma noche, Taichi recuerda las palabras de Lemilla sobre su poder capaz de destruir naciones. Vuelve a escuchar la voz enigmática que le dice que pronto se encontrarán. Intrigado, intenta preguntar quién es, pero solo percibe un rastro mágico que se disipa con una risa lejana. Días después, tiene un sueño en el que la voz le repite lo mismo: pronto nos conoceremos. Al despertar, inquieto, piensa en ese mensaje constante. Aún así, han pasado ya 2 semanas en la ciudad y ahora son aventureros de rango E, cumpliendo misiones sencillas para obtener ingresos y adaptarse a su nueva vida. Una tarde en la posada, Green estudia sobre los reinos cercanos, ya que considera vital conocer la geografía y política del lugar. Descubre que la ciudad donde están se encuentra próxima a la frontera. Mientras conversan, una mesera les entrega una carta inesperada, una solicitud urgente para presentarse en el gremio. Pocos minutos después, llegan, preguntando sorprendidos la razón del llamado, pues suelen acudir a diario. Gerard les informa que tienen una misión especial: investigar un local en los suburbios y obtener información a través de los empleados o clientes. Gerard les explica que aunque la misión está catalogada para aventureros de rango D, ellos tienen permiso para aceptarla. El objetivo es reunir información sobre mercancías que están siendo robadas, descubrir al responsable y, de lograrlo, recibirían una buena recompensa. Rick nota que ya 2 equipos fallaron en la misma tarea y Gerard lo confirma, advirtiendo que si ellos fracasan, la misión pasaría a un rango superior. Por eso insisten que confía plenamente en ellos, no solo porque son discípulos de Lemilla, sino porque cree que superarán a muchos otros. Además, promete ascenderlos a rango D si resuelven el caso. Minutos después, nuestro prota y Rin salen del gremio conversando sobre cómo abordar la investigación. En medio de la charla, Rin se distrae con un puesto de frutas y corre a comprar, pero se sorprende al ver que los precios se duplicaron. El comerciante le aclara que, en realidad, siguen baratos porque los productos escasean. Muchos negocios están sufriendo desabastecimiento. Algunos rumorean que los responsables son monstruos que atacan carruajes. Nuestro prota lo medita y, aunque compra fruta, le comenta a Rin que sospecha algo distinto. Quizás no sean bestias, sino ladrones detrás del problema, justo lo que relaciona con su misión. Esa misma noche, se ocultan cerca de un almacén y observan a varios hombres descargando cajas. Deciden entrar al local fingiendo ser clientes, pero el tabernero les niega bebidas para niños, lo que provoca burlas de los presentes. Nuestro prota insiste pidiendo agua, y luego menciona que busca artículos raros que, debido a la escasez, serían difíciles de conseguir. Para traerlos muestra una bolsa llena de dinero. Los hombres reaccionan sorprendidos y de inmediato lo rodean con intenciones de robarlo. Sin alternativa, nuestro prota y Rin se defienden y en segundos noquean a varios. Al interrogar a uno de los sujetos, este confiesa asustado que no saben nada de robos. Solo un hombre borracho les encargó mover unas cajas de un carruaje atacado fuera de la ciudad. El cantinero agrega que es habitual que aparezcan personas vendiendo artículos y los insta a marcharse antes de meterse en mayores problemas. Nuestro prota y Rin salen sin información clara, pero pronto notan que lo siguen.
De pronto, 3 sombras femeninas los atacan. Nuestro prota esquiva a una y decide contenerse para capturar a las agresoras en lugar de matarlas, pues intuye que podrían sacarles datos valiosos. Con su fuerza lanza a una contra la pared, mientras Rin usa su magia de viento para elevar a otra y estrellarla contra el suelo. Nuestro prota la deja inconsciente y se prepara contra la líder, pero esta lanza una bomba de humo. Rin disipa la niebla con un hechizo, aunque ya 2 se han escapado. Al menos les queda una prisionera a quien llevan al gremio. Más tarde la chica despierta encadenada. Yera le dice que normalmente una asesina que falla es ejecutada, pero nuestro prota pidió que la mantuvieran con vida, dándole una oportunidad inesperada. Ella, confundida, se pregunta por qué le perdonaron. Al día siguiente, nuestro prota y Rin se sorprenden al ver a Miura esperándolos en la entrada. La joven los saluda con alegría y les pide que formen equipo, pues tiene una misión pendiente. Poco después viajan en carruaje hacia unos campos frutales donde campesinos han estado sufriendo robos. Kasim, solicitante, los recibe con otros hombres, aunque nuestro prota percibe algo extraño en él. Al llegar a las plantaciones, el dueño explica que allí ocurrió el último ataque. Rin detecta presencias cercanas y avisa que no son humanas. De pronto aparecen un ogro enorme y varios orcos. Nuestro prota le pide a Miura que se encargue de los pequeños mientras él enfrenta al más grande. Con su destreza, Miura corta fácilmente a los orcos, mientras nuestro prota potencia su cuerpo hasta nivel 35 y de un salto destruye el ogro de un solo golpe, dejando atónitos a los agricultores. Esa noche, nuestro prota conversa con Miura sobre lo extraño de la situación. Esos monstruos no pertenecen a la región, alguien debió enviarlos. Miura coincide en que podrían estar cayendo en una trampa, por lo que deben pensar con calma antes de señalar culpables. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, una misteriosa chica elimina monstruos y aventureros absorbiendo su energía y comprimiéndola en una esfera. Sonríe emocionada, pues la verdadera diversión apenas comienza, y pronto planea acabar con todos. Al día siguiente, nuestro prota, Rin, Miura y los trabajadores salen a inspeccionar la plantación. Rin percibe una presencia y también descubren huellas en el suelo. Siguiéndolas, llegan al campamento de unos ladrones y, con la ayuda de la magia de Rin, localizan a 3 hombres robando frutas en los árboles. Cuando los campesinos intentan detenerlos, los bandidos desenvainan sus espadas. Sin embargo, nuestro prota y Miura se adelantan, declarándose aventureros enviados por el gremio. En segundos, los 3 son reducidos e inmovilizados. Nuestro prota les advierte que serán entregados a los guardias, mientras ellos se quejan de que la maga desapareciera justo ese día, pues habría intervenido en su favor. Los trabajadores se los llevan y Kasim agradece al grupo. No obstante, nuestro prota vuelve a notar algo raro. Al estrecharle la mano, siente que sus palmas son demasiado suaves para alguien que trabaja en el campo. Además, recuerda que fue el primero en identificar a los ogros y orcos, algo sospechoso, ya que esas criaturas no deberían existir en esa región. Rin y Miura también lo señalan, y en ese instante, Kasim abandona su máscara de inocencia, confesando que tienen razón. Él mismo trajo a los monstruos y contrató a los ladrones para que atacaran las plantaciones. Incluso reconoce que fue él quien solicitó la misión al gremio, pues quería usarlos como parte de una prueba. De pronto, la maga aparece enfrente de ellos, revelando su identidad como Grammy. Explica que su capa le permite ocultar su presencia, y se burla de lo divertido que resulta. Kasim le ordena encargarse de las chicas, mientras él enfrenta a nuestro prota. El combate estalla de inmediato. Rin lanza conjuros de fuego, viento, agua y tierra, sorprendiendo a Grammy por su dominio de múltiples elementos. Miura la ataca con su espada, preguntándole por qué no lo hizo mientras estaba oculta, a lo que la maga responde que disfruta más de los enfrentamientos directos. Grammy detiene la primera ráfaga de fuego con viento, pero queda atrapada en un tornado combinado con partículas ígneas. Aún así, no se rinde y contraataca con fiereza. Por su parte, nuestro prota cuestiona a Kasim por luchar sin armas, pero este invoca un espíritu de hielo. Explica que es un esclavo espiritual y que nuestro prota debe enfrentarlo. El joven se lanza con su fuerza potenciada, pero atraviesa al ser sin causarle daño. Kasim se burla. Los espíritus no pueden ser heridos con ataques físicos. Mientras nuestro prota esquiva los embates de la criatura, Kasim lo presiona recordándole que derrotó a un ogro de un solo golpe el día anterior, pero ahora no sabe usar magia, por lo que sus músculos no bastarán. En medio del combate, Kasim revela que todo esto era solo la primera fase de su examen. Entonces, hace aparecer una esfera roja y se le entrega al espíritu, que absorbe su energía y cambia a un tono carmesí. Su poder aumenta brutalmente, y nuestro prota lo comprueba cuando recibe un golpe devastador que lo hace escupir sangre a pesar de su potenciación corporal.
que Asim le aclara que no busca matarlo, sino usar su fuerza para planes futuros. Para obligarlo, planea mantener a Rin y Miura como rehenes, asegurando que si nuestro prota no obedece, ellas pagarán las consecuencias. Mientras tanto, Rin y Miura, aunque agotadas, desafían a Grammy asegurando que aún no usaron todo su poder. La maga emocionada las insta a luchar en serio. Se coordinan. Miura ataca de frente, obligando a Grammy a bloquear, mientras Rin desciende desde el aire con una espada de rayos. Grammy apenas logra esquivar, pero recibe una fuerte patada de Miura que la lanza por los cielos. Aprovechando la apertura, Rin transforma su báculo en una espada de hierro, combinando un corte físico con una descarga eléctrica. Grammy bloquea parte del ataque, pero la electricidad la atraviesa. Rin aprovecha el tornado en que estaba atrapada y lo hace detonar con fuego, creando una explosión. Miura la remata con una estocada envuelta en llamas, causando daño severo. Finalmente Grammy, riendo a pesar de sus heridas, admite su derrota por esta vez, prometiendo que volverá más fuerte. Las chicas apenas tienen tiempo de respirar cuando escuchan a Cassim llamarlas. Ante ellas nuestro prota yace malherido, casi inconsciente. Cassim ordena en su espíritu aplastarlo aún más y les advierte que si se resisten, su compañero pagará caro. Nuestro prota, debilitado, intenta levantarse, pero su cuerpo ya no responde. Se atormenta pensando cómo alguien destinado a derrotar ejércitos ahora no puede ni proteger a Rin. Siente que no cumplirá su promesa de cuidarla, y al borde del colapso, escucha nuevamente a aquella voz que le pregunta: ¿deseas poder? Nuestro protagonista pide ayuda a la voz que lo guía para obtener poder y proteger a Rin y Miura. La voz, que se presenta como Ariel, acepta, aunque advierte que el proceso sería extremadamente doloroso y que su efecto sería temporal. Al instante, el protagonista se levanta rodeado de un aura de viento y emanando un poder impresionante. Kasem, sorprendido, envía a su bestia a atacarlo, pero él recibe el golpe y se levanta como si nada, riéndose ante la descomunal diferencia de fuerza. Cuando la bestia lanza un ataque de fuego, el protagonista crea un tornado de viento que no solo absorbe el hechizo, sino que envuelve y elimina al espíritu, dejando a Kasem y su acompañante totalmente atónitos mientras huyen. Sin embargo, el protagonista siente un dolor intenso que lo hace caer de rodillas. Aún así, antes de perder el conocimiento, lanza una potente ráfaga de viento que impacta a su enemigo y lo hace sangrar, demostrando que su poder sobrehumano ha cambiado las reglas del combate. Horas después, al despertar, el protagonista encuentra una pequeña hoja en su cama y a Lemilla entrando, sorprendida de verlo allí. Ella le pide que baje a comer y él devora más de 5 comidas mientras Lemilla se ríe ante su evidente hambre. Ella le explica que está en su casa porque agotó su poder mágico. Cuando quedó inconsciente en el bosque, fue trasladado a la ciudad y revisado por un médico, pero no despertó durante 3 días. Temiendo por su vida, su familia lo llevó hasta su hogar, donde finalmente recobró la conciencia después de una semana. Lemilla también quiere entender lo que sucedió en el bosque, y el protagonista le cuenta todo. Ella le explica que la bestia con la que luchó se llama Bestia Carmesí, un resultado de una maldición prohibida que multiplica por 10 el poder mágico de quien la consume. El protagonista comprende por qué la batalla fue tan extrema, y cómo la intervención de Ariel fue clave, revelando además que él es un invocador, capaz de ver y comunicarse con espíritus y usar su poder al máximo, mucho más que cualquier otro hechicero. Mientras tanto, en un lugar lejano, Mest, líder de Kasem, se entera de los acontecimientos y critica a Kasem y Grammy por gastar recursos inútilmente, aunque reconoce que hicieron lo correcto según sus órdenes. Mest interviene y le marca la mano a Kasem con su poder, asegurando que debe obedecer en todo, modificando sus capacidades para cumplir el primer paso de su plan. 2 gemelas llegan ansiosas por el inicio de la misión. Mest les indica que todo comenzará en el carnaval, dejando una hoja importante entre sus documentos. El protagonista reflexiona sobre lo que Lemilla le ha enseñado. Los invocadores no son meros recipientes de espíritus, los espíritus nivelan su poder en su totalidad a través de ellos, haciéndolos más poderosos que otros hechiceros. Minutos después, mientras busca a las chicas, encuentra a una joven acosada por 2 hombres y acude a ayudarla. La chica logra liberarse y coordina sus movimientos con él de manera sorprendente. Él la esquiva con facilidad, derrota a los hombres y la joven se presenta como Anastasia, una asesina que se ha unido al gremio para ayudarle en la investigación. Juntos, entran en un edificio y eliminan a varios guardias.
hasta que el protagonista descubre la hoja que Mist había dejado, quedando impactado por la información. Mientras tanto, Rin y Miura recorren la ciudad y escuchan una discusión sobre precios, recordándoles que deben continuar con su investigación. De repente, son atacadas por una chica. Miura se enfrenta a ella mientras Rin la apoya con magia, pero la atacante esquiva los ataques repetidamente. Cuando Rin intenta un hechizo poderoso, percibe movimientos cercanos y protege a Miura con un escudo, notando la presencia de hechiceros sobre un tejado. Antes de que puedan reaccionar, Gremmy aparece de sorpresa y golpea fuertemente a Miura, dejándola inconsciente, y luego se retira rápidamente, advirtiendo a Link que no le guarde rencor, ya que actúa bajo órdenes de su jefe. Mientras Rin utiliza su magia para mantener a raya a los atacantes y proteger a Miura, nuestro protagonista sigue las indicaciones del papel que encontró y desciende por un túnel. Según lo escrito, deberían encontrarse con cientos de goblins que realizaron el Pacto Carmesí, una modificación que aumenta su poder. Anna, usando sus habilidades como espía, abre una puerta, y el protagonista nota un olor muy desagradable, mientras Rin logra derrotar a los magos y a la chica que la atacaba. Aunque se siente desconsolada por la desaparición de su amiga, Gremmy aparece y le explica que solo sigue órdenes de su jefe. Le señala la ubicación de Miura, advirtiendo que debe actuar rápido antes de que el Pacto Carmesí se active con ella. Rin se eleva usando su magia y llega hasta el lugar donde Miura está sometida. Ante los magos que pretenden usarla como sacrificio, Rin lanza ataques precisos. Envía uno contra la pared, congela a los demás y rompe la runa que debilitaba a su amiga. Con un corte de viento, libera las cadenas y sostiene a Miura de sus brazos, quien se disculpa por lo sucedido. Rin la calma, y justo en ese momento Mist aparece, elogiando su habilidad para inmovilizar a todos sin causarles daño. Explica que esperaba que Gremmy aprovecharía el vacío del pacto para obtener información, pero que todo formaba parte de su plan. Mist revela que la verdadera amenaza es la llegada de más de 3000 monstruos, que podrían devastar la ciudad, incluida la vida de quienes Rin ama. Mientras tanto, Anna avanza por un pasillo y activa una runa que convoca un gigantesco golem. Cassin, subordinado de Kar'Cin, cuestiona si sacrificar la ciudad es prudente, pero Kar'Cin responde que los monstruos que hay abajo serán suficientes para enfrentarse al protagonista, y que la ciudad exterior caería con facilidad. Su plan tiene un 90% de probabilidades de éxito y no piensa arriesgar nada más. Nuestro protagonista protege a Anna del impacto del Goblin, asegurándola que estará a salvo a su lado. Con golpes potentes, destruye la defensa del Golem y finalmente lo elimina, aunque nota que no quedó ningún núcleo. Anna indica una puerta donde descubre las dos gemelas que lo subestiman, confiadas en que no podría salir de su sala. En la superficie, Rin y Miura informan al líder del gremio sobre el ataque inminente. Él reconoce que era un ataque planeado, ya que se estaban desviando recursos de diferentes sectores para debilitar la defensa. Ordena reunir a todos los aventureros y avisar a los guardias para proteger la ciudad. Rin se siente aliviada y recibe apoyo de Emilia, otra aventurera que detectó la intensa presencia mágica cercana y que se une para ayudar. El protagonista se enfrenta a las gemelas, quienes revelan que crearon al Goblin y controlan a los Goblins para destruir la ciudad y matar a sus habitantes. Les advierte que también correrán peligro, pero ellas confían en una esfera que les permite controlar a los monstruos sin morir. Usando su magia potenciadora, el protagonista comienza a destruir a los Goblins modificados con el Pacto Carmesí. Ordena a Anna alejarse, mientras mantiene su poder controlado para no afectar la superficie, enfrentando a los enemigos con precisión mientras las gemelas observan despreocupadas. A pesar de no poder usar su máximo poder, el protagonista protege a Anna y a las gemelas solicitando su ayuda mágica para contener a los Goblins. Mientras tanto, Ring recibe información del líder del gremio sobre la magnitud del ataque. Más de 3000 monstruos, incluyendo orcos y ogros de gran tamaño, se aproximan para arrasar la ciudad. La tensión aumenta mientras ambos bandos se preparan para el enfrentamiento decisivo. Ante la amenaza de miles de monstruos que avanzaban hacia la ciudad, Gerard reunió a todos los aventureros y guardias disponibles, aunque no llegaba ni a 200. Lemilla sabía que necesitaban un plan estratégico para enfrentarlos, y propuso usar la mitad de su poder para eliminar a los monstruos menores, dejando que los aventureros y soldados se encargaran de los más poderosos. Sin embargo, Rin tenía una idea propia y pidió permiso para ejecutarla. Con el amanecer, Rin se posicionó lista para usar su plan, aunque con cierto nerviosismo. Nunca había intentado algo así. Lemillo confiaba en ella,
recordando la explicación que Rin había dado sobre cómo combinar magia de fuego, agua y tierra para generar una explosión gigantesca, similar a la presión que se crea al calentar una piedra en agua. Miura no comprendía del todo el mecanismo, pero decidió confiar en Rin. Cuando los monstruos se acercaron, Rin invocó su magia, abrió un gran agujero por el que pasaban los monstruos, llenó el espacio con agua y luego creó una esfera de metal fundido en el cielo. Al dejar que la esfera cayera sobre el agua, generó una presión enorme que disparó el metal con gran fuerza, eliminando al instante a cientos de monstruos menores. Exhausta, Rin fue sostenida por Lemilla, quien le animó a seguir luchando. Gerard entonces dio la orden de ataque a los aventureros y soldados, iniciando una batalla masiva. A lo lejos, Miss y Kasim observaban la situación, impresionados por el poder de Rin y Lemilla, conscientes de que aún quedaba mucha lucha por delante. Rin y Mira estaban fatigadas y Lemilla les recordó que debían mantenerse fuertes, pues enemigos aún más poderosos se acercaban. Gerard recibía reportes sobre la aparición de monstruos carmesí, más resistentes y letales, y se encontraba indeciso sobre cómo enfrentarlos. Justo entonces, nuestro protagonista apareció, saludando y disculpándose por la tardanza. Lemilla, al ver la magnitud de los monstruos carmesí, reflexionó sobre los sacrificios necesarios para obtenerlos y comprendió los ataques previos a comerciantes y criaturas menores. El protagonista comenzó a combatirlos, aunque la gran cantidad dificultaba eliminar a todos. Pidió a Rin y Mira que le diera 30 segundos para usar un poderoso hechizo capaz de equilibrar la batalla. Las chicas, agotadas, aceptaron y continuaron luchando con lo poco que les quedaba de fuerza, mientras Emilia se concentraba en invocar su propio poder. El protagonista explicó la situación a Gerard y presentó a las gemelas, magas de tierra, que le ayudarían. Pero antes de continuar, una explosión cercana los oprimió. Las gemelas percibieron un poder mágico extremadamente fuerte y Gerard identificó de inmediato que era Lemilla. Mientras evaluaban la destrucción causada, Rin y Mira vieron que solo quedaban 3 de los generales enemigos, lo que les dio esperanzas. Rin intentó un rayo eléctrico, pero quedó exhausta al ver que no logró daño significativo. Aceptó su destino resignada, pensando que su protector vendría. En ese momento, el protagonista apareció, brindando ánimos a Rin con una sonrisa y aumentando su potencia para retroceder al Musuro. Lo sujetó por la pierna y con un golpe potente lo derrotó, dejando impresionadas a las chicas. Explicó que había tenido que llegar al nivel 100 para poder hacerle daño a esos monstruos, y que se demoró porque estaba lidiando con goblins, pero que ahora estaba allí para ayudarlas. Pidió que cubrieran su espalda mientras luchaba, y Lemilla aceptó, aunque sorprendida por las gemelas, quienes serían sus aliadas. Rin, débil, pero esperanzada, se levantó para animar al protagonista, mientras Miss y Kasim observaban asombrados por lo que había logrado. Sin embargo, sabían que solo era cuestión de tiempo hasta que su líder tomara la decisión final, ya que todos eran peones en su juego. En la ciudad, Gerard recibió reportes sobre la magnitud de la destrucción causada por Lemilla, quien había eliminado a muchos enemigos con su poder, mientras Tai Chi se enfrentaba a los 3 generales restantes. Nuestro protagonista se enfrentaba a los Red Augurs, consciente de que estaba en desventaja ante el enorme poder de los monstruos. Anna, al escuchar la situación, no pudo evitar preocuparse, recordando las palabras que él le había dicho antes de irse, que regresaría y los mantendría a salvo. Su motivación se renovó, decidida a aprovechar la oportunidad para ayudar todo lo que pudiera. Sin embargo, alguien se cruzó en su camino, chocando con ella y susurrándole algo al oído que la dejó en shock, llevándola fuera del campamento sin control de su cuerpo, mientras otros aventureros seguían luchando con todas sus fuerzas. Los aventureros restantes utilizaban sus habilidades y hechizos contra los monstruos, mientras las compañeras del protagonista, con magia de fuego y tierra, se sentían imparables al unir sus fuerzas. Lemilla, sin embargo, les recordaba que debían optimizar sus energías y concentrarse en proteger al protagonista, ya que él era la clave para equilibrar la batalla. En medio del caos, nuestro héroe logró derribar a 2 ogros y eliminar a un tercero, aunque la lucha lo obligaba a mantener su potenciación al nivel 100, consumiendo gran parte de su energía. De repente, el suelo comenzó a temblar, y para sorpresa de todos, un monstruo subterráneo devoró a los ogros. Nadie comprendía lo que sucedía, y Lemilla apenas podía creerlo, hasta que emergió un gigantesco dragón de 2 cabezas, dejando al protagonista sin palabras y llenando de entusiasmo a Mist, quien veía la oportunidad de medir el verdadero poder de aquel ser venido de otro mundo. Aunque superado por la magnitud del enemigo, el protagonista no dudó. Debía enfrentar al dragón para ganar tiempo y proteger a los demás, mientras indicaba a Rin que evacuara a los civiles hacia la ciudad.
Green, recordando su promesa de estar junto a él hasta regresar a su mundo, insistió en quedarse. El protagonista le pidió que no interfiriera, consciente de que participar en la batalla sería como una muerte segura. Frente al dragón, sus ataques iniciales no parecían causarle daño. Con un golpe de cola, el monstruo lo lanzó contra el suelo, provocándole múltiples heridas. Rain intentó ayudar, pero un ataque mágico del dragón le dejó claro que debía mantenerse alejada. A pesar de las heridas y el dolor, nuestro protagonista comprendió que el dragón era demasiado poderoso, aunque notó que se contenía, evitando eliminarlo por completo. En ese instante, oyó la voz de Anna, quien recién había recuperado el control de sí misma. Al ver al protagonista herido, intentó protegerlo, pero recibió un ataque devastador del dragón. Nuestro héroe corrió a socorrerla, pero fue demasiado tarde. Anna quedó gravemente herida. Con lágrimas y un dolor indescriptible, Anna se disculpó por ser una molestia y expresó su deseo de haber sido su amiga, cerrando los ojos y perdiendo la vida en los brazos del protagonista. La culpa y la ira lo consumieron, sintiendo que su poder no había sido suficiente para cumplir su promesa. Desesperado y lleno de furia, nuestro protagonista ordenó a Ariel que le otorgara todo su poder. Ariel le explicó entre lágrimas que los invocadores deben dar la orden y estar dispuestos a recibir ese poder por completo, y que solo había hecho una excepción antes por la urgencia de su vida. El protagonista, comprendiendo la magnitud del poder que estaba por recibir, aceptó la responsabilidad y el riesgo, entendiendo que solo así podría proteger a todos. Ariel aceptó con gusto y, llamándolo su amo, le otorgó todo su poder. Con su nueva fuerza regresó al campo de batalla, ahora transformado en un verdadero invocador. Su cuerpo emanaba un poder abrumador y Rina, al ver la luz que lo rodeaba, preguntó quién era Anna, pero él solo le pidió que se quedara con ella y guardara silencio. Con su nuevo poder comenzó a eliminar a todos los monstruos que se interponían en su camino, equilibrando la batalla mientras instruía a Rin y a Miura a luchar con todas sus fuerzas y proteger a los civiles. El dragón, sorprendido, fue interrogado por el protagonista. ¿Por qué intervenía en la guerra de humanos? El monstruo respondió que si demostraba su verdadero poder y resistió un ataque formidable, le revelaría toda la información que deseaba. La tensión alcanzó su punto máximo mientras el héroe se preparaba para enfrentar a lo que sería un ataque colosal, consciente de que esta era la prueba definitiva de su fuerza y determinación. Mientras tanto, Anna, aunque había perdido la vida, dejó una marca emocional profunda en el protagonista, recordándole la promesa que debía cumplir: proteger a todos sin excepción. Rin y Miura, agotadas pero decididas, se mantuvieron firmes a su lado, inspiradas por su poder y su determinación, y la batalla continuó con un nivel de intensidad que superaba cualquier enfrentamiento anterior. Cada movimiento del protagonista, ahora potenciado hasta un nivel inimaginable, demostraba la diferencia entre los mortales y un invocador, que realmente podía cambiar el destino de un mundo entero. El dragón, sorprendido por la magnitud del poder, decidió revelarle su motivo. Había intervenido a petición de alguien en particular, alguien que planeaba guiar al protagonista para convertirlo en el más poderoso de todos y capaz de proteger a toda una nación. Confundido y sobrecogido, el héroe observó cómo la criatura se marchaba, dejando tras de sí un silencio cargado de significado. Horas después, Mist informó a una mujer sobre lo sucedido, quien se alegró al saber que nuestro protagonista había hecho un pacto con un espíritu. Esto confirmaba que el plan para guiarlo hacia el poder absoluto estaba en marcha, y que su entrenamiento y experiencias en estas batallas eran pasos necesarios para su desarrollo. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a recuperarse lentamente del devastador ataque de los monstruos. Comerciantes reabrían sus puestos y los habitantes ayudaban en la restauración de edificios y defensas. El protagonista, por su parte, visitó la tumba de Anna, reflejando su dolor y su esperanza de que algún día pudieran encontrarse de nuevo. Un momento de introspección en medio del caos. Más tarde, el héroe se dirigió a la casa de Limilla, donde se reunió con las chicas y les mostró que finalmente había logrado invocar a Ariel, un acto que las dejó asombradas. Su poder había mejorado enormemente y ahora podía incluso manifestar físicamente a su espíritu. Sin embargo, la reunión fue interrumpida por la llegada de un carruaje de la realeza, reconocido de inmediato por Limilla. De él descendió Ariel, presentándose como hija de un noble de gran renombre y portadora de un mensaje del rey Gilmar. Todos quedaron sorprendidos ante la inesperada visita y la importancia de su misión.
viajar a la capital real y reunirse con el rey. Durante el trayecto en carruaje, el protagonista aprovechó para descansar mientras Lemilla y las demás discutían con Alcena sobre la situación y la razón de la llamada real. Alcena explicó que el reino estaba dividido en dos poderes, el del rey Hilmar y el de su hermano, el duque Dorte. Aunque durante décadas habían convivido en relativa paz, recientes disputas por el envío de magos al exterior habían generado tensiones. Hilmar buscaba ampliar el conocimiento de sus magos y demostrar el poder del reino, mientras que Dorte lo veía como un riesgo que podía exponer secretos estratégicos. Estas tensiones habían escalado hasta rumores de rebelión, y por ello el rey había decidido llamar personalmente al grupo del protagonista. Al llegar a la ciudad, un silencio fantasmal los recibió. No había gente en las calles, y la sensación de peligro era palpable. De repente, una flecha fue disparada hacia ellos y nuestro protagonista, usando sus reflejos y habilidades, logró bloquearla, intentando identificar al agresor. Tras recibir información sobre el ataque, se confirmó que era obra del duque Dorte, lo que aumentó la tensión del momento. Finalmente, el protagonista y las chicas ingresaron al salón principal, donde fueron recibidos con recelo por nobles y consejeros, hasta que apareció el rey Hilmar, quien agradeció su presencia. Lemilla tomó la palabra con confianza, preguntando directamente al rey sobre sus intenciones. Hilmar, reconociendo su franqueza, ordenó que todos los demás abandonaran la sala para tratar el asunto a solas. En privado, el rey confesó que había sido él quien invocó al grupo del protagonista, lo que generó sentimientos encontrados en nuestro héroe, frustración por las vidas que habían perdido al ser traídos a este mundo y la carga de tener que luchar en conflictos ajenos. Hilmar asumió la responsabilidad y se disculpó, aceptando las consecuencias de sus actos. Mientras reflexionaban sobre esto, Rin informó al protagonista que había hablado directamente con el rey. En ese momento, la princesa Charlotte hizo su entrada, revelando que ella había sido quien los invocó originalmente, utilizando magia de tiempo y espacio. Explicó que, siguiendo órdenes de su padre, debía traer a alguien con habilidades especiales, pero que el hechizo se había descontrolado debido a la intervención de asesinos enviados por el duque Dorte. Entre lágrimas, Charlotte se disculpó, explicando que solo podía usar su hechizo de invocación una vez en la vida, y prometió que una vez que la guerra terminara, encontrarían la manera de regresar al protagonista a su mundo. El héroe y Rin la calmaron, asegurándole que confiaban en ella y que, a pesar de los peligros, habían aprendido y crecido lo suficiente para enfrentar cualquier desafío. Finalmente, Lemilla llamó al protagonista solicitando que lo acompañara. Un rato después, nuestro héroe se encontró en medio de una arena de combate, bajo la atenta mirada del rey y numerosos nobles, preparado para demostrar no solo su fuerza, sino también su crecimiento, listo para enfrentar cualquier prueba que se le presentara en esta nueva etapa de su aventura. Al otro lado de la arena apareció Sumella, la capitana del ejército real, quien se presentó con firmeza y les informó que el combate sería a vida o muerte. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Nuestro protagonista, sin comprender del todo la situación, comenzó a bloquear los ataques que llegaban hacia él con rapidez y concentración. Mientras tanto, Lemilla aprovechó para explicarle a las demás chicas la razón detrás de aquel enfrentamiento. La nobleza y los altos mandos del ejército los veían como simples forasteros, recién llegados a este mundo, y la mejor forma de demostrar su valía era mediante un combate directo. La lección era clara: el respeto y la legitimidad se ganan en la arena. Nuestro protagonista defendía con precisión, evaluando cada movimiento de Sumella. Su fuerza era impresionante, y él comprendía que, de invocar a Ereal demasiado pronto, podría lastimarla gravemente. Por ello decidió potenciar su propio cuerpo al máximo, concentrando todo su poder físico. El resultado fue espectacular. Ambas espadas se rompieron ante el choque de fuerzas, y Sumella, lejos de amedrentarse, se mostró más emocionada y ansiosa por el combate cuerpo a cuerpo. La lucha se volvió un espectáculo de destreza y poder, que dejó a los nobles y al rey atónitos, pues nunca antes nadie había estado al nivel de la capitana. Nuestro protagonista demostró una mejoría asombrosa. Logró someter a Sumella con una llave, dejándola en el suelo y golpeando la arena cerca de su rostro, indicándole que había alcanzado su límite. Sumella, con respeto, aceptó su derrota y se disculpó por haberlo retado. Sin embargo,
La capitana, mostrando una faceta más personal, se acercó y le preguntó, con un dejo de provocación, si no le gustaría tomarla como esposa. Incluso admitió que estaría dispuesta a ser su concubina, buscando un hombre tan fuerte como él. Nuestro protagonista, completamente avergonzado, solo pudo gritar que eso era imposible, dejando a su mega sorprendida ante su reacción. Esa noche, el protagonista se retiró al tejado para reflexionar y decidió invocar a Ariel. Confesó sus temores, su poder era inmenso, y podía dañar a cualquier humano sin querer. Además estaba preocupado por Rina, deseando que ella pudiera vivir una vida normal cuando regresaran a su mundo. Era consciente de que debía usar su fuerza para proteger a los demás y evitar que sufrieran por culpa de este mundo peligroso. Mientras tanto, Charlotte rezaba a la diosa por la seguridad de nuestro protagonista. Mist apareció y le aseguró que sus plegarias serían escuchadas, lo que hizo que Charlotte se sintiera aliviada y agradecida, llamándolo cardenal en señal de respeto. Por otro lado, Durte, el duque, reunió a sus consejeros y nobles para discutir su estrategia. El marqués Nidian proponía atacar a la capital de inmediato, mientras que Marcis insistía en investigar primero a los recién llegados, pues uno de ellos podría controlar un espíritu. La discusión escaló hasta que Durte dio la orden de seguir el plan de Nilgan y atacar a la capital, subestimando a los invocados. Al día siguiente, Sumeya informó al rey sobre la aproximación del ejército enemigo, compuesto por 1000 hombres. Gilmar ordenó que sus tropas se prepararan, incluyendo a los magos, aunque la princesa Charlotte se mostró algo insegura. Sumeya se reunió con los estrategas, y pese a que Lemillad encontraba extraño que los atacaran con tan pocos hombres, solicitó que todos los magos estuvieran listos, anticipando cualquier eventualidad. Nuestro protagonista y Rin observaban, sin comprender del todo la estrategia, aunque Miora entendía la necesidad de seguir las órdenes de Lemilla. Sin embargo, el protagonista sabía que esta batalla sería distinta. Luchaban contra humanos, no monstruos, y el uso completo de sus poderes podría arrebatarles la vida a ellos mismos o a los demás. Lemilla le recordó que ese era el precio de la guerra y de proteger a los suyos, y que su tarea era luchar con toda su fuerza, como siempre lo habían hecho. Esa noche el protagonista se reunió con Rin, aconsejándole que debían dormir temprano para madrugar. Rin, notando que parecía querer decirle algo más, lo invitó a quedarse a su lado. En la habitación, Rin confesó estar nerviosa, sintiendo la responsabilidad de cuidar vidas humanas, tal como antes en su otro mundo, pero con un peso mucho mayor. Aún así, no quería que nadie resultara herido. El protagonista le aseguró que no era necesario que ella luchara, recordándole que la princesa había sido quien la traía a este mundo, y que él se encargaría de todo. Sin embargo, Rin insistió en quedarse, demostrando que no la alejaría de la guerra. El protagonista prometió protegerla con todo su poder, aunque sintió algo extraño y le sugirió descansar. Al mismo tiempo, Miora conversaba con Lemilla sobre la incertidumbre de los invocados. Lemilla percibió una presencia extraña cerca y advirtió que algo no estaba bien. Efectivamente, un espía enviado por Marcis se infiltró en la habitación de Rin, apuñalando una almohada justo cuando el protagonista salía con sus compañeras. El espía atacó a Rin, cortándole un mechón de cabello, lo que desató la furia del protagonista. Comenzó a golpearlo con una fuerza incontrolable, preocupado únicamente por cumplir su promesa de proteger a Rin. Lemilla tuvo que intervenir para contenerlo, pero el hombre, al verse derrotado, ingirió algo y saltó desde el balcón, prefiriendo morir antes que revelar sus intenciones. Al día siguiente, toda la ciudad estaba preparada para la llegada del ejército enemigo. Lemilla ordenó al protagonista que iniciara el combate. Él se adelantó hasta el frente de la muralla, invocando a Ariel y pidiéndole que lanzara su aspello. Ariel obedeció de inmediato y desplegó un poder imponente que se extendió sobre el campo de batalla, marcando el comienzo de un enfrentamiento que determinaría el destino de la ciudad y de todos los que allí habitaban. Lemilla, satisfecha con la maniobra, sabía que esto los convertiría en un blanco fácil. Nilgan, irritado por el ataque, ordenó a sus hombres preparar hechizos y no dejarse intimidar, mientras el protagonista analizaba la situación junto a las chicas. Estas notaron que los enemigos no portaban equipamiento tradicional, pero pronto surgieron destellos que delataron la activación de sus piedras mágicas, capaces de permitir incluso a novatos lanzar hechizos básicos a cambio de su vitalidad. Al enterarse, Lemilla expresó su descontento. Aunque las bajas en combate son inevitables, ver morir a alguien de forma tan indigna no era aceptable. Propuso un plan y solicitó la ayuda de Rin, quien se mostró dispuesta a colaborar. Mientras tanto, los enemigos no cesaban en sus ataques.
obligando al protagonista a invocar un escudo defensivo, mientras Miura destruía los hechizos que se acercaban. Concentrada, Rin elevó su magia al cielo, provocando una lluvia intensa sobre los soldados enemigos, creando lodo que dificultaba sus movimientos y desatando un rayo que los dejó paralizados. Milgan, atónito, no comprendía lo sucedido, hasta que NMX le reveló que Rin había sido la responsable de la ofensiva y que la batalla ya había concluido. Horas más tarde, el ejército real custodiaba a los enemigos capturados, y Sumaya animaba a todos celebrando la victoria. Esa noche, Cassian y Grammy conversaban en un bar. Cassian mostraba un artefacto capaz de desafiar al protagonista, mientras se mostraba molesto por los comentarios sobre él. Al día siguiente, el rey convocó al protagonista y a Rin, felicitándolos por la victoria y ofreciéndoles recompensas. Un catálogo con las mejores armas y artefactos de la familia real. Miura eligió una daga de mitrilo, Rin un báculo elegante y Lemilla un misterioso anillo. El protagonista se inclinó por una katana, reconociendo su rareza en este mundo. Luego, en la arena de combates, Sumaya esperaba para que el protagonista probara su espada junto a las chicas que estaban emocionadas por usar sus nuevos artefactos. Sin embargo, el protagonista percibió la presencia de Cassian, quien apareció sin uno de sus brazos, recordando que lo había perdido en su última batalla. Cassian, con un aire amenazante, le indicó que debía seguirlo a un lugar apartado para luchar bajo condiciones iguales, usando un artefacto que limitara el poder del protagonista, asegurando que todo su esfuerzo acumulado quedara en vano. El protagonista, molesto por la arrogancia de Cassian, pero consciente del peligro, aceptó enfrentarlo, mientras Ariel advertía sobre la extraña energía del artefacto. Cassian colocó el dispositivo entre ambos y sonrió con seguridad, confiado en que su plan aseguraría su victoria. El escenario estaba listo. Ambos se preparaban para un enfrentamiento que pondría a prueba no solo la fuerza del protagonista, sino su capacidad para superar límites y proteger a quienes dependían de él. Nuestro protagonista, agradeciendo en voz baja a su señor por la oportunidad, sintió de repente como una energía oscura recorría su cuerpo, limitando su poder. Casim, decidido a vengarse, le aseguró que ese sería su final, pero el protagonista solo quería que todo terminara de una vez por todas. Ambos comenzaron a luchar con fuerza, combinando hechizos y golpes con sus armas. Después de unos minutos, el protagonista logró desarmar a Casim, quien, pese a esto, continuó atacando usando su habilidad en combate cuerpo a cuerpo y sus hechizos. Grammy, observando escondida, no podía creer la intensidad del enfrentamiento. La batalla los dejó exhaustos y heridos. Incluso Casim sangraba, pero admitió estar impresionado por la resistencia del protagonista. Con la intención de dar el golpe definitivo, Casim preparó su ataque, y el protagonista, consciente de que no tenía suficiente fuerza, recordó las enseñanzas de Rin sobre cómo usar la magia. Debía concentrarse en imaginar lo que quería. Así, utilizando su katana, generó un corte de viento poderoso que no solo destruyó el hechizo de Casim, sino que lo lanzó contra un muro con gran fuerza. Casim aceptó su derrota con dignidad, reconociendo que su oponente había tenido ventaja por sus dos brazos, pero admitió que eso no era excusa. Había perdido y ahora debía destruir el artefacto que limitaba el poder del protagonista. Alegre por volver a sentirse él mismo, ofreció una poción de recuperación a Casim, pero Grammy le recordó que no debía hacerlo. Su rival estaba arrepentido y herido en su orgullo. Casim reconoció el esfuerzo del protagonista y por primera vez mostró una sonrisa. Esa misma noche, el sonido de las campanas anunció el inicio de la guerra y todos debían prepararse. Mist informó a su líder sobre lo ocurrido en el duelo del protagonista, quien quedó impresionado por su desempeño y autorizó continuar con el plan de guiarlo. Al día siguiente, en la mansión de Dort, Marches solicitó encargarse de los magos y la maga de las hojas caídas. En el campo de batalla, el rey Gilmar animaba a su ejército recordándoles que debían defender el honor y lealtad del reino ante el desafío de su hermano. Rin, Miura y Lemilla se unieron a la lucha con determinación, mientras el protagonista reflexionaba sobre lo irónico de su situación. Hacía poco era un estudiante de preparatoria y ahora se encontraba en medio de una guerra con una misión crucial. Ordenó a Ariel dirigirse al campamento enemigo con un poderoso salto, sorprendiendo a todos y usando su poder estratégicamente para crear trampas y ventaja. Mientras tanto, Miss observaba y comentaba a su líder que la guerra había comenzado y que estaba ansiosa por ver el resultado del poder otorgado al protagonista.
Durante la lucha, Lemelia detectó que uno de sus hechizos desaparecía misteriosamente. Un mago encapuchado le explicó que se trataba de magia obstructora, necesaria para enfrentarse a un enemigo de ese nivel. Así que la guerra continuaba con estrategias, hechizos poderosos y enfrentamientos cuerpo en cuerpo, mientras cada bando mostraba lo mejor de sus habilidades y se preparaba para lo que sería una contienda decisiva. Lemilla, advirtiéndole a su adversario que no se contaría con él, eliminó su hechizo de los soldados y les ordenó huir si querían seguir con vida. Lothra, sorprendido por la compasión de Lemilla, la criticó, pero ella dejó claro que no se contendría contra él. Mientras tanto, nuestro protagonista logró llegar hasta la tienda del Duque Dorthe y sus consejeros. Todos se pusieron en guardia al verlo aparecer de manera inesperada, pero el protagonista explicó que había volado hasta allí gracias a su espíritu invocado, dejando al duque completamente asombrado. El duque, curioso y desconfiado, pidió a sus guardias que lo dejaran hablar a solas con el protagonista. Este le explicó que había venido como mediador de paz. El rey deseaba que la guerra terminara lo antes posible, y si retiraban las tropas, se les perdonaría la vida a él y a los nobles. Argumentó que continuando el conflicto solo estaban perjudicando a quienes vivían allí y debilitando el poder del reino de manera innecesaria. Mientras intentaba convencer al duque, Inimex liberó un poder oscuro que se arrastró por el suelo, afectando a todos los que habían caído en batalla. Lemilla, por su parte, llevaba varios minutos enfrentándose a Lothra. Tras estudiar sus tácticas, contraatacó con magia de viento y logró propinarle un fuerte corte en el pecho, demostrando su superioridad. Lemilla invocó una esfera de fuego infernal, dejando a Lothra completamente sorprendido y consciente de que nunca podría superar su nivel. Mientras tanto, Miura notó la explosión a cierta distancia y entendió que Lemilla había sido la responsable. Tras un breve forcejeo, Miura perdió su espada pero reapareció detrás de Marchis y de un solo corte cumplió su promesa, eliminándolo con precisión. Nuestro protagonista continuó intentando convencer a Dort de aceptar la paz, pero el duque se negó. Cuando el protagonista le preguntó por qué, Dort respondió que no le interesaba ejercer un poder absoluto. No deseaba convertirse en un tirano odiado ni asumir responsabilidades que le obligaran a hacer sufrir a otros. El protagonista entendió que no se rendiría y Ariel, algo asustada, le advirtió que algo extraño estaba ocurriendo. En ese momento, Inimex, riendo, liberó su poder oscuro y los soldados caídos comenzaron a levantarse transformándose en guerreros implacables, sin importarles el reino ni sus habitantes. La situación en el campo de batalla se volvió crítica. Lemilla notó una runa en el aire y Ariel le indicó al protagonista que la energía mágica le resultaba familiar. Dort reconoció que se trataba de una rapsodia sangrienta y todos comenzaron a luchar contra esos soldados incontrolables. Nuestro protagonista observó cómo Inimex entregaba su alma y cuerpo a un poder desconocido, transformándose lentamente. Lemilla le explicó a Miura que hacía 200 años ocurrió un evento similar durante una guerra. Un poder oscuro tomó control de los caídos, convirtiéndolos en soldados incontrolables, acabando con aliados y enemigos por igual y expandiéndose por todo el reino, causando devastación a gran escala. La historia parecía repetirse, y la amenaza que enfrentaban ahora era aún más peligrosa. Las ciudades habían sufrido la peor tragedia que se podía imaginar, consecuencia directa de un hechizo de magia oscura lanzado por brujería. Nuestro protagonista comprendió que la única forma de detener esto era enfrentarse directamente a quien había lanzado el hechizo. Mientras tanto, Rin y sus horas observaban con asombro cómo, sin importar qué tipo de ataque o magia emplearan, los soldados caídos continuaban levantándose y atacando. Rin le dijo a su compañera que si lograban salir vivos de aquella batalla, podrían unirse a su grupo. Las horas aceptaron, pero solo si sobrevivían, conscientes de que la situación no era nada fácil. Rin, con determinación, decidió que lo primero era localizar a sus compañeros. A lo lejos, notó un tornado formado por los enemigos, mientras nuestro protagonista utilizaba su poder para mantener a raya a los soldados. Ariel, al percatarse de la magnitud de la situación en el campo de batalla, le informó a nuestro héroe. Dort, por su parte, comprendía que no había más opción que detener la tragedia antes de que se repitiera, ya que Inimex no podía haber lanzado ese hechizo por sí solo. Era un poder oscuro demasiado grande prestado por alguien más con fines estratégicos, buscando acorralar al protagonista. Nuestro héroe, consciente del riesgo y del poder que podía emplear, recordó las palabras del duque y decidió usar su fuerza no para destruir, sino para proteger a sus amigos, compañeros y todos los inocentes.
A pesar de que esto implicaba cruzar un límite que no debería, se disculpó con Rin y comenzó a cargar su poder para desatar un ataque formidable. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Ariel detuvo el tiempo. Confesó que había mentido. La forma que mostraba hasta ahora era solo una ilusión, y su verdadera apariencia era diferente. Temía mostrarle su verdadero poder porque podría ser peligroso si no lo controlaba. Antes de desaparecer, le prometió que volverían a encontrarse, esta vez en su verdadera forma, confiando en que él usaría este poder para el bien. Agradeciéndole, nuestro protagonista escuchó el nombre que Ariel le daba para invocar a Sylphie. Al instante, todo volvió a la normalidad y Ojeko Rin lo llamó, alertándolo sobre la herida de Rin. El protagonista se disculpó, culpándose por la situación, pero Rin lo tranquilizó y él le prometió que vería hasta dónde podía llegar usando su poder. En ese momento, invocó a Sylphie, generando una luz intensa que destruyó la runa de oscuridad que cubría toda la zona. Los soldados oscuros volvieron a la normalidad y Lemilla, a la distancia, admitió nunca haber presenciado un poder similar, reconociendo que estaban siendo testigos del nacimiento de un verdadero invocador. Sylphie descendió con su luz, restaurando el campo de batalla, mientras nuestro protagonista explicaba a Rin que la guerra aún no había terminado. Su objetivo era enfrentar a quien había lanzado el hechizo. Inimex, en el proceso de transformarse, apareció con la apariencia de un dragón oscuro. Aprovechando el poder aumentado de Sylphie, nuestro héroe se lanzó al combate aéreo. Durante la confrontación, Inimex confesó que todo había sido planeado por alguien que lo observaba desde otro mundo, eligiéndolo por ser capaz de escuchar a las hadas y manipular el destino de los eventos. El plan de esa persona era convertir al protagonista en su espada definitiva, un arma para desatar una gran guerra, y él lo había visto solo como una herramienta. Indignado, nuestro protagonista decidió demostrar que no era simple arma. Su objetivo no era destruir por destrucción, sino proteger a quienes amaba, a diferencia de aquellos que usaban a otros como carnadas sin valorar la vida ajena. Incrementando la fuerza de sus ataques, logró lanzar a Inimex contra el suelo con un gran estruendo. El dragón intentó responder, pero el héroe dejó atrás su humanidad, invocando una ráfaga de rayos que impactó directamente, derrotándolo. Inimex, finalmente, reconoció que el protagonista había cumplido su objetivo y pudo descansar en paz. Varios días después, el protagonista despertó en una habitación del palacio. Las chicas, preocupadas por él, los recibieron con alivio y la princesa también se mostró feliz de verlo bien. Lemilla explicó que había tranquilizado a todos, asegurando que solo necesitaba descansar, aunque insistieron en quedarse a su lado. La guerra había terminado gracias a su poder y la ciudad comenzaba a recuperarse. Los habitantes empezaron a salir con mayor libertad y el rey recompensó a todos por su valentía, otorgándoles dinero y piedras mágicas como reconocimiento a su heroísmo. Tras la guerra, varios protagonistas recibieron títulos como asesores del ejército, quedando vinculados a la realeza y siendo llamados en caso de conflictos futuros. No todos tuvieron un final feliz. El hermano del rey fue apresado y pagó con su vida, mientras que Dorte se mantuvo firme, convencido de haber hecho lo correcto. Nuestro protagonista, aunque aliviado, se preguntaba si había tomado las decisiones adecuadas. Lemilla le recordó que cargar con el peso de sus actos era parte de quienes tenían poder, y que nunca debió olvidar su humanidad. Con esto, regresaron a su ciudad y se despidieron de la princesa, quien prometió buscar un modo de ayudarlos a volver a su mundo. Durante el viaje, nuestro protagonista pensaba que algo seguía sin estar del todo bien, aunque estaba decidido a proteger a Rin y a sus compañeros. Al llegar, la ciudad celebraba el festival bajo las estrellas, donde se honraban los muertos con máscaras especiales que simbolizaban reencuentros temporales con sus seres queridos. Comprendiendo la tradición, nuestra protagonista dejó una máscara en la tumba de Anna, recordando su sacrificio para salvar la ciudad. Más tarde se reunió con Gerard, quien necesitaba algo que vender en el festival. Inspirado, nuestro protagonista le pidió a Rin usar su magia de hielo para crear un gran cristal y así preparar rápidamente algo especial para la celebración, combinado diversión y cuidado por los demás. Nuestro protagonista aprovecha la magia de Rin para cortar pequeños trozos de hielo y preparar varias pruebas para todos los presentes. Los demás quedan fascinados por el sabor, algo que lo llena de alegría por poder ayudarlos. Más tarde queda encargado del puesto junto con Gerard, mientras las magas de hielo se concentran en otras labores. Durante el festival, amigos y conocidos pasan por el puesto y se sorprenden de cómo ha mejorado, y de que ahora sea un invocador con un espíritu como Sylphie. Él, a su vez, queda impactado al ver a sus compañeras tan elegantemente vestidas, especialmente a Rin, y más aún al ver a Anna con un atuendo sofisticado que nunca había imaginado.
De repente, empieza a llover, lo que preocupa a Gerard y a los demás, temiendo que el festival se arruine. Nuestro protagonista, con ayuda de Sylphie, usa su magia para dispersar las nubes y devolver la noche estrellada al cielo, provocando que todos se libren lanzando hechizos de fuego como fuegos artificiales. Rin incluso enseña a Miura cómo crear algunos, lo que impresiona a Lemilla. La celebración continúa y nuestro protagonista se siente orgulloso de poder ayudar a mantener vivo el espíritu de la ciudad. Horas después, al ver que ha vendido bastante y que todos disfrutan del festival, le recomiendan dar un paseo para no agotarse demasiado con su magia. Aprovecha la oportunidad para invitar a Rin a bailar, quien tímidamente acepta. Mientras bailan, la música lo envuelve y el ambiente se vuelve más íntimo hasta que el músico anuncia la última canción de la noche. Entonces nota a Anna, quien lleva la máscara que él dejó en su tumba días atrás, y Rin lo anima a bailar con ella. Anna acepta con entusiasmo, y mientras bailan juntos, Rin los observa feliz, satisfecho de ver que nuestro protagonista puede disfrutar de un momento alegre con alguien que dio su vida protegiendo la ciudad. Este gesto permite que él alivie, aunque sea un poco, el dolor por la pérdida de su amiga, mientras la noche estrellada y la celebración continúan a su alrededor, creando recuerdos inolvidables para todos. Si has llegado hasta acá, agradecería el que te puedas suscribir y dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.